Bienvenidos al canal Prof. José María Aguerre. Ya he vuelto a casa luego de una intensa semana. Quería compartir con ustedes algunas de las impresiones de mi viaje a Puerto Rico. Un viaje que realicé gracias a la invitación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en la persona del doctor Jorge Macías, director del Instituto de Matrimonio y Familia, y de mi esposa, ¿no?, que es directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la UCA, Universidad Católica Argentina, a la que fui a representar también. Fue un viaje muy particular donde estaba convocado al simposio sobre matrimonio y familia, pero en el cual iba a dar una charla tradicional, que es la charla acerca de la muerte y el sentido de la vida, que vengo dando hace muchísimos, pero muchísimos años. Y no podía dejar de pasar la oportunidad de, conociendo y estando en Puerto Rico, introducir algunas reflexiones filosóficas acerca de la música, ¿no? que si bien no es la única, por supuesto, caracteriza a muchos de sus habitantes y de la que han salido los máximos exponentes, el reggaetón. Desde aquellos primeros reggaetones que algunos atribuyen a Vico C, y pasando luego por The Big Boss, ¿no? Es decir, Daddy Yankee y Wisin y Yandel y Fonsi, ¿no? Y Calle 13, etcétera, ¿no? Podríamos observar allí cómo se vive, ¿no?, en las calles esta música que ha sido podríamos decir, una de las cosas que más nos permiten hoy en día reconocerlos, ¿no? Es decir, en el ámbito musical a los puertorriqueños en el mundo, aun cuando, insisto, no se reduzca a esto. Por eso, una de las intenciones mías era visitar, en primer lugar, algunas de las playas donde se filmó el video Calma de Pedro Capó. Y ese video que como voy a transmitirles y voy a insertarlo dentro de este mismo video, en la pequeña reflexión que hice en Piñones, ¿no?, una de las playas donde se filmó, ese video que tuvo tres versiones, ¿no? La primera, una letra muy tranquila, muy bonita, muy profunda de Pedro Capó. La segunda, un remix que fue mucho más famoso, podríamos decir, a nivel mundial, debido a justamente la participación de Farruko en el mismo, y que le cambió algunas cosas de la letra. Y después con Alicia Keys, ¿no?, del blues norteamericano, tuvo una tercera versión posterior. Bueno, quería, y lo pude hacer gracias a Jorge Macías, que en cuanto bajamos del aeropuerto, lo primero que hizo a mi esposa y a mí es llevarnos a la Plaza de Piñones, una de las cuales que se utilizó para filmar el video de Calma. Calma, pensémoslo, que es un video que tiene más de 2.600 millones de vistas, ¿no? Ahora al 2024, veremos hasta dónde llega. Y que, como yo digo, de alguna manera podríamos decir, es hijo de Despacito. Despacito se filmó en La Perla con Daddy Yankee y Fonsi, ¿no? Es decir, y ese video, bueno, La Perla pude llegar a conocerla, ver imágenes, pero no pude llegar no me dieron los tiempos para visitarla, para recorrerla. Fue hasta hace 10 años atrás el que se conocía como el barrio más peligroso de América Latina. Hoy por hoy ha tenido una renovación este barrio, donde se ha hecho muy turístico, donde se puede visitar acompañado con la gente del lugar y teniendo obviamente los cuidados para gente que vive allí, ¿no?, y a la cual hay que darle mucho respeto también. Pero dejando de lado Despacito y volviendo a Calma, en cuanto llegamos a Puerto Rico, lo primero que hicimos fue tratar de seguir los pasos de la misma canción, ¿no? En la canción se nos habla de ir a la playa, de tomar una medalla, es una cerveza de allí, lo cual hicimos después. También de ir a chinchorrear, ¿no? A chinchorrear, que dicen los chinchorros. Pude conocer los chinchorros, donde se comen comidas típicas, hay muchos cerca de las playas, acompañado por Jorge, ¿no?, que es un monje católico ucraniano, ¿no?, y que con su impecable vestimenta de monje me llevó a conocer estos lugares típicos de los cuales habla la canción y hacer algunas reflexiones que me gustaría compartir ahora mismo con ustedes,
para después seguir contándoles algunas de las aventuras que tuvimos por allí. Bienvenidos nuevamente al canal Prof. José María Aguerre. Y en esta ocasión algo muy pero muy especial, no típico de mi canal. Estoy en Puerto Rico, estoy en Piñones, una de las playas donde se filmó un video de Pedro Capó, allá por el 2018. Un video de un tema que ya tiene 2.600 millones de vistas en YouTube, llamado Calma, que seguramente todos conocen. Ese video se filmó en julio, luego se volvió a hacer un remix en una segunda versión en octubre de ese año, pero con la compañía de Farruko, ¿no? Y después hubo una tercera, ¿no? Es decir, una tercera toma posterior con Alicia Keys. Ese video de Calma transmite dos formas de entender la vida, dos formas de entender la filosofía en muy poquitas estrofas y en una misma canción. Hagamos un poco de historia. La primera versión, la de Pedro Capó, la original, empezaba diciendo 4 abrazos, un café, y apenas me desperté, al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Y a partir de ese momento, ¿no? Cuando encuentra que la persona que tiene al lado lo es todo para él, entonces sí, dice, vamos a la playa, vamos a abrir una medalla, ¿no? Una cerveza, vamos a disfrutar a curar el alma, ¿no? Que nos habla con una concepción antropológica donde no solamente es el cuerpo lo que vale, ¿no? Sino el espíritu, y así entonces podremos estar realmente en calma. Esa canción pegó, pero mucho más lo fue el remix con Farruko, ¿no? Que le agregó algunas cosillas, ¿no? En la versión remixada de Farruko ya no era solamente la calma obtenida por haber encontrado una persona con la cual compartir la vida entera, sino era ir a la playa, tomar unas cuantas medallas más, un poco de Bob Marley, ¿no? Que no se refería al reggae en este caso, un shot de coquito, ¿no? Me tomé el trabajo de averiguar, 58 grados de alcohol tiene el coquito, un poco de sangría, vino con frutas, y claro, una vez de haber tomado todo eso, uno realmente está en calma. Una calma muy diferente a la de la primera versión. Si nos preguntamos cuál versión pegó más, indudablemente que la segunda, ¿no? Era de esperar. Por supuesto que el tiempo va generando cosas que a veces uno no espera, ¿no? Y si bien en el 2018, la hija de Despacito, diría yo, de hecho la cita Despacito, ¿no? De Fonsi, Calma, Calma fue el gran éxito. En el 2021 el éxito fue una canción de Farruko, Pepas. Allí Farruko iba mucho más allá, ¿no? Ya no era solamente tomar una cerveza, allí no solamente era un poco de Bob Marley, ¿no? Sino directamente era el LSD, las pastillas, y el agua para la seca, como decía la canción. Esa canción fue el principal éxito del 2021, pero en febrero de 2022 Farruko, en medio de un recital, paró la canción y dijo, no la canto nunca más, no canto ese tipo de música nunca más. ¿Por qué lo hizo? Según él nos cuenta, porque tuvo un encuentro personal, como él le decía, con Papá Dios. ¿Qué habrá pasado en ese encuentro? ¿Qué le habrá dicho Dios? ¿Qué habrá escuchado Farruko? Solamente ellos lo saben. Pero pidió perdón por el mal que había hecho, pidió perdón por cómo de alguna manera su canción había sido, para muchos jóvenes tal vez, el inducirlos a un camino que no tiene nada que ver con el origen de esta canción que estamos analizando hoy. Estoy en Piñones, Puerto Rico, estoy en la misma playa donde Pedro Capó hizo su primer video, comenzó el primer video y también parte del segundo. Y quería compartirlo con ustedes, compartir estas dos visiones del hombre y de la vida. Dos tipos de calma, ¿no? Dos tipos de paz, esa tranquilidad en el orden que se logra cuando no solamente en lo exterior todo está tranquilo, sino cuando lo está en el interior. Eso es el planteo de Pedro Capó en su primera versión. Encontrándote a vos, lo tengo todo. Se lo puede decir alguien que ya tiene más de 32 años de casados, y que ha encontrado en ella también muchísimo, muchísimo. Pero aparece la segunda versión, ¿no? Esta de Farruko que decíamos, y es una versión que desgraciadamente induce, muy divertida, pero induce a un camino que no trae esa paz, no trae esa calma verdadera, no es un camino de amor.
Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención. Les habrá extrañado hacer un video de este tipo de música, ¿no? Y con reggaetón en un canal donde en general tradicionalmente analizo canciones de heavy metal y hago filosofía, pero quería compartirlo con ustedes, ya que he venido a Puerto Rico, invitado por la Pontificia Universidad Católica, a dar una charla sobre la muerte, en la cual los espero, si ustedes quieren, aunque sea de manera virtual. Gracias. Y es así que, como habrán visto, puede hacer una pequeña reflexión muy acotada en tiempo, ¿no? La idea no era hacer algo muy extenso, donde quizás habría que haber hecho más hincapié también en esto de apagar las pantallas, estas pantallas que a veces se convierten hoy en día en el centro de nuestra existencia y no nos dejan realmente ver al otro, vernos a nosotros mismos, encontrar el sentido a la vida. Pero creo que pude expresar lo esencial rodeado de esa playa paradisíaca que son las playas del Caribe, del Atlántico en Puerto Rico. Y después sí, continuar con aquellas cosas para las cuales se nos había convocado, ¿no? De San Juan de Puerto Rico partimos luego de conocer el San Juan Viejo, el centro, y ver desde lejos la perla, partimos hacia Ponce, hacia la ciudad de Ponce, donde está la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y allí nos alojamos preparándonos para el simposio, ¿no? Este simposio que se desarrolló, es decir, el día jueves, convocaba, es decir, tanto a uno de los obispos de Caguas, es decir, que abrió el simposio con sus palabras, como a representantes de México, de Puerto Rico también, y a Alejandra y a mí, que me tocaba cerrar el simposio. Un simposio que, si bien hablaba de la familia, yo iba a cerrar y cerré con una reflexión sobre la muerte y el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que no se puede encontrarle un sentido a la familia, a la trascendencia, incluso hasta la permanencia del ser humano, si primero no le encontramos cuál es, de alguna manera, el rumbo, el norte del sentido de nuestra propia existencia, ¿no? Y es así que hice algunas reflexiones, comparto un pedacito también en este video muy breve, que nos permiten justamente, o me permitieron transmitir esa tradicional charla de la muerte, donde la muerte es vista como un disparador, ¿no? Un disparador para la pregunta por el sentido de la vida. La muerte con su doble rol, ¿no? Por un lado como maestra de vida, ¿no? En ese memento mori donde uno dice, bueno, recordar la muerte me lleva a disfrutar mejor el momento y aprovechar cada momento que tengo antes de que sea demasiado tarde. Y la muerte también como puente, paso hacia el destino trascendente que tiene el hombre, ¿no? Sobre todo el centro de mi tesis es: si todo terminase en la muerte, esta vida no tendría sentido, ¿no? Y tal vez una de las mejores pruebas de que no puede ser así es que en el fondo nos sentimos como que la muerte no es algo natural, sí a nuestro cuerpo, sí a nuestra materia que es corruptible, no a algo interior, que los clásicos llamaron alma, ¿no? Que tenemos dentro nuestro, que se resiste a pensar que todo pudiera terminar tan absurdamente en una tumba, ¿no? Y justamente la reacción del hombre frente a la muerte, yo le hago decir a Santo Tomás, pero en realidad sería el propio y acorde al pensamiento de Santo Tomás, y ese choque contra la muerte, el no aceptarla, sobre todo cuando es la muerte de un ser querido, es la que nos abre hacia la eternidad, ¿no? Si la muerte fuera algo natural, el hombre no se resistiría frente a ella, pero si no lo es, entonces ¿qué nos queda? Y es así que mi charla vuelve a rearmarse a partir del concepto de Carpe Diem. Un Carpe Diem diferente al primero, que no es simplemente el de gocemos hoy que mañana no queda nada, sino un Carpe Diem que está fundado en la idea de que cada momento que vivimos está ligado a una eternidad, ¿no? Y eso no solamente nos muestra la importancia del presente, porque allí se juega esa eternidad, sino que también nos muestra cómo aquellas cosas lindas que hemos vivido en esta vida no se pierden definitivamente, sino que se recuperan en dicha eternidad. ¿De qué se trata la charla, no? Bueno, la charla se entronca con todo lo que hemos hablado hoy. Se ha hablado de la crisis de la familia, que no es algo nuevo, pero que tiene un nuevo rostro hoy en día. Se ha hablado de todos los desafíos que enfrentamos hoy.
uno de los que más se ha hablado es la baja de natalidad, ¿no? Es decir, pero también el aborto ha aparecido, también, si no se han nombrado explícitamente, los trastornos, distintos trastornos de ansiedad, de alimentación, etcétera, que pasan muchas veces por la desfamiliarización, un proceso que se ha dado y que hace que se pierda la presencia, que se pierda la comunión y que indudablemente nuestros más chicos se sientan cada vez más vacíos en un mundo hiperindividualista, de un individualismo masificado que más que ideales les presenta o nos presenta un camino de manipulación. Frente a todo esto... Bueno, no es la charla de la muerte algo que yo haya subido a mi canal. Sí, ahora está en el canal de la Universidad Pontificia de Puerto Rico, la Católica, porque lo filmaron también, así que si alguno quiere en algún momento escucharla puede hacerlo virtualmente, cosa que hasta ahora no se podía. Pero tampoco la idea es ahora sí robarles más tiempo, ¿no? Era simplemente contar algunas reflexiones de un pueblo. Insisto, obviamente que no es solo reggaetón, es mucho más, una cultura, tradiciones, un pueblo maravilloso que ha vivido, ¿no? Es decir, también un crisol de distintas razas, desde los españoles, hoy por hoy están también la presencia de los americanos, los pueblos originarios y los que vinieron de África, o que trajeron de África, y todo esto con una riqueza muy grande. Un pueblo sufrido, ¿no? Pensemos que allá hace muy poquitos años tuvieron un gran terremoto, un terremoto muy duro, y después, como si fuera poco, un huracán que anticipaba la pandemia, ¿no? Porque después de ese huracán María vino la pandemia también, y bueno, esto hace que todavía la isla se esté reconstruyendo en muchas cosas, con el apoyo, a veces un poco tardío para algunos de los habitantes, otros, bueno, no es la idea inmiscuirme en la política de un país que no es el mío, un Estado, ¿no? Porque recordemos que Puerto Rico es un Estado asociado a la Unión, pero con apoyo, obviamente, sin duda, de los demás, de Estados Unidos de Norteamérica, de la cual forma parte Puerto Rico, ¿no? Pero, bueno, todavía le falta mucho por reconstruir, pero uno ve, ¿no? Una población que se esfuerza por salir adelante y estar preparado, ¿no? Para los huracanes, estar preparado para todas estas cosas que indudablemente también tienen mucho que ver con el sentido de la vida y las dificultades que enfrentamos hoy. Pudimos observar también que muchas de las problemáticas, como el proceso de desfamiliarización, como sobre todo la baja natalidad, que estamos ya sufriendo en Argentina y en otros lugares de Occidente, allí se ven de una manera también muy fuerte, no solamente por la migración de jóvenes hacia otros estados de la Unión, sino sobre todo también por la falta de nacimientos cada vez mayor. Y esto es un gran problema, es un gran problema, tal vez uno de los grandes problemas que va a enfrentar el hombre en el siglo XXI, ¿no? La inversión de la pirámide poblacional puede traer realmente riesgos muy grandes para el futuro de la humanidad, y eso era una de las cosas que preocupaba en Puerto Rico y que, bueno, llegó también en este simposio a que estuviera muy presente, conjuntamente como temáticas terribles como las del aborto, ¿no? Crimen horrible que esperemos que en poco tiempo, en algún momento, la humanidad se dé cuenta de que debe abolir, ¿no? Pues son miles y millones de vidas que se pierden allí. Bueno, y aparte de estos temas, obviamente, temas concretos de cómo que nos desafían a pensar caminos para volver a reafirmar esos lazos familiares que a su vez son la base del desarrollo social del hombre, desarrollo de la sociedad, pero sobre todo también del camino a su propia felicidad, ¿no? Es que en la familia justamente es donde se vive el sentido de la vida, el hombre encuentra las primeras respuestas, el hombre busca un camino de perfección y se da allí también la fecundidad en el compartir la vida. Bueno, de todas estas cosas pudimos reflexionar en muy poquitos días, acompañado con Alejandra, es decir, mi esposa, y participar, ¿no? de unos días fantásticos, sobre todo porque nos gusta mucho abrir contactos, abrir con gente de otros lugares y a partir de allí, bueno, sí, retornar a casa con todas las vivencias aprendidas.
Nos costó un poquito volver porque justo llegó la vicepresidenta actual de Estados Unidos de visita, se nos cerró el aeropuerto, se nos llevó algunos tiempos, no había buen clima en Miami esa noche. Bueno, todo esto demoró un poco la vuelta, pero también fue un tiempo para repensar, reflexionar y prepararnos para la vuelta a casa y la vuelta a las clases que ya comienzan nuevamente en la Universidad Católica Argentina y en los colegios donde participo y doy clases. Bueno, ha sido un gusto contarles algunas de estas cosas, quedo a disposición para mucho más también. Y me retiro y los veo en otros videos del canal, si ustedes quieren. Si les ha gustado, suscríbanse, no dejen de hacerlo a Prof. José María Aguerre para compartir análisis de canciones, para compartir películas, para compartir también los cursos de filosofía que doy. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar.